La tarde caía lentamente sobre San Salvador, tiñendo el cielo con tonos dorados, mientras el hospital central se mantenía en su habitual ajetreo. Pacientes entrando y saliendo, doctores revisando expedientes y familiares aguardando noticias con el corazón en vilo. Entre todo ese movimiento, en un rincón menos transitado del pasillo principal, una enfermera estaba de pie, casi inmóvil. Su mirada se perdía en el vacío, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Nadie parecía notar su presencia, ni siquiera los colegas que pasaban rápidamente a su lado, absortos en sus propias tareas. Sin embargo, alguien sí lo hizo. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, había llegado al hospital para una visita no anunciada. Vestía de manera sencilla, con una chaqueta oscura y gorra, casi como si intentara pasar desapercibido. No llevaba el séquito habitual que siempre lo acompañaba, ni el bullicio que solía rodear sus apariciones públicas. Había decidido caminar solo por los pasillos del hospital, observando de cerca las instalaciones y las personas que día a día luchaban por salvar vidas. Fue en ese instante cuando la vio. La imagen de la enfermera, con los hombros ligeramente encorvados y una tristeza evidente en su rostro, lo detuvo en seco. Durante unos segundos, se quedó mirándola, intentando descifrar qué podía haberla llevado a ese estado. ¿Acaso había perdido a alguien? ¿Era el agotamiento de tantos turnos seguidos? ¿O quizás se trataba de algo mucho más profundo? Nayib sabía que a veces las personas solo necesitan ser escuchadas. Se acercó con paso firme pero amable, procurando no asustarla. Cuando estuvo a unos metros de ella, habló con una voz tranquila, casi susurrante. «Disculpe, ¿se encuentra bien?» La enfermera levantó la mirada, sorprendida por la interrupción. Al principio, no reconoció al hombre que tenía frente a ella. Era solo un rostro más en medio del caos del hospital. Pero había algo en su tono, en la calidez de su voz, que le hizo sentir, por primera vez en mucho tiempo, que alguien realmente se interesaba por lo que estaba pasando. «Sí, estoy bien», respondió, aunque su voz temblorosa y sus ojos enrojecidos contaban otra historia. Nayib no insistió de inmediato. Sabía que a veces las palabras no son suficientes para derribar las barreras del dolor. Se quedó a su lado, en silencio, brindándole ese espacio que pocas personas ofrecen. Minutos después, ella respiró hondo, y como si una represa hubiera cedido, comenzó a hablar. «Perdóneme, es solo que ha sido un día muy difícil. Hoy perdimos a un paciente, uno al que habíamos atendido durante semanas. Pensé que se iba a recuperar, pero no fue así». Su voz se quebró al final de la frase, y Nayib asintió lentamente, permitiéndole desahogarse. Cada palabra que decía parecía liberar un poco del peso que llevaba en el pecho. Le contó sobre las largas jornadas, las noches sin dormir y las veces en las que había tenido que poner una sonrisa para consolar a los demás, mientras ella misma sentía que se rompía por dentro. Nayib la escuchaba con atención, sin interrumpirla ni emitir juicios. Entendía el sacrificio y la dedicación que implicaba ser enfermera, y la admiraba profundamente por ello. Cuando ella terminó de hablar, él tomó una pequeña pausa antes de responder. «Sé que nada de lo que pueda decir aliviará por completo lo que estás sintiendo, pero quiero que sepas algo. No estás sola en esto. Lo que haces aquí, cada día, es importante, más de lo que imaginas». La enfermera lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que esas palabras no eran solo un consuelo vacío, eran sinceras. Venían de alguien que realmente entendía la magnitud de su trabajo y el peso emocional que conllevaba. Fue en ese momento cuando lo reconoció. Sus ojos se abrieron con sorpresa y su respiración se aceleró ligeramente. «¿Usted es el presidente?» Nayib sonrió levemente y asintió. «Sí, pero hoy solo soy una persona que quiere agradecerte por todo lo que haces». La enfermera quedó sin palabras. Nunca imaginó que alguien como él se tomaría el tiempo para hablar con ella, para escucharla con tanta atención. Era un gesto simple, pero cargado de un significado profundo. En un mundo que muchas veces la había hecho sentir invisible, ahora alguien la había visto. Alguien había reconocido su dolor y, más importante aún, le había recordado su valor. «Gracias». «De verdad», murmuró ella, mientras una nueva lágrima, esta vez de alivio, rodaba por su mejilla. Nayib sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo ofreció con una sonrisa. «No tienes nada que agradecer, pero, si me lo permites, quiero hacer algo más por ti». La enfermera lo miró con curiosidad, preguntándose a qué se refería. Nayib, sin entrar en detalles, le pidió que lo acompañara. Había tomado una decisión en esos pocos minutos, una idea que comenzaba a tomar forma en su mente. Sabía que un simple gesto podía tener un impacto enorme, y estaba dispuesto a hacerlo realidad. Juntos, caminaron por los pasillos del hospital, mientras la curiosidad crecía en el corazón de la enfermera. No sabía exactamente qué tenía en mente el presidente, pero algo en su interior le decía que este encuentro cambiaría su vida para siempre. La enfermera caminaba junto a Nayib Bukele, aún sorprendida por lo que estaba sucediendo. No podía evitar preguntarse qué tenía él en mente. Había algo en su mirada, una mezcla de determinación y calidez, que le transmitía confianza, aunque el misterio seguía latiendo en el aire.
Atravesaron varios pasillos hasta llegar a una pequeña sala de descanso para el personal médico. Nayib le pidió que se sentara y esperara un momento mientras él hacía una llamada rápida. El ambiente en la sala era tranquilo, pero la mente de la enfermera estaba a toda velocidad. ¿Qué estaba planeando el presidente? No podía evitar pensar en la posibilidad de un gesto simbólico o una simple promesa, como las muchas que había escuchado a lo largo de su carrera. Sin embargo, algo en el comportamiento de Nayib le hacía creer que esta vez sería diferente. Después de unos minutos, Nayib regresó a la sala con una sonrisa en el rostro. Se sentó frente a ella, apoyando los codos sobre sus rodillas, y habló con un tono directo, pero lleno de empatía. He estado pensando en todo lo que me contaste hace unos momentos, y quiero hacer algo concreto. No solo para ti, sino para todo el personal de este hospital que enfrenta estas mismas dificultades cada día. La enfermera lo miraba fijamente, sin saber cómo responder. Sentía una mezcla de emoción y curiosidad mientras Nayib continuaba. Sé que el trabajo de una enfermera es uno de los más difíciles y, a menudo, uno de los menos reconocidos. Ustedes son el corazón del sistema de salud, las manos que cuidan y las voces que consuelan. Pero muchas veces, esas mismas manos y voces pasan desapercibidas. No debería ser así. Quiero cambiar eso. La emoción comenzaba a inundar el rostro de la enfermera. Nadie le había hablado así antes. Por años, había dado todo de sí misma sin esperar más que la satisfacción de ayudar a los demás. Pero escuchar esas palabras de alguien como él era un regalo inesperado, uno que tocaba las fibras más profundas de su ser. ¿Qué es lo que planea hacer?, preguntó con cautela, todavía incrédula. Nayib hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Hoy mismo he decidido impulsar un nuevo programa para apoyar a todos los trabajadores de la salud. Quiero asegurarme de que reciban el reconocimiento y las condiciones que merecen. No solo eso. Quiero que tu historia y la de tus compañeros sean el motor de ese cambio. La enfermera lo escuchaba atentamente, con el corazón acelerado. Nunca había imaginado que su doloroso momento de vulnerabilidad podría convertirse en el catalizador de algo tan grande. Mientras Nayib detallaba sus ideas, se dio cuenta de que este no era un simple discurso vacío. Era un compromiso real, uno que nacía de una empatía genuina. Pero eso no es todo, añadió Nayib. Quiero comenzar contigo. Has demostrado una fuerza admirable, incluso en los momentos más difíciles. Quiero ofrecerte apoyo inmediato. Hay un equipo especializado que puede ayudarte a lidiar con todo lo que has pasado últimamente. Y quiero asegurarme de que recibas ese respaldo emocional. Los ojos de la enfermera se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una profunda gratitud. La vida en el hospital había sido una montaña rusa de emociones, y muchas veces se había sentido sola, cargando con el peso de sus responsabilidades. Saber que alguien había notado su esfuerzo y estaba dispuesto a ayudarla era un alivio indescriptible. No sé cómo agradecerle, dijo con la voz entrecortada. Nayib negó con la cabeza, sonriendo suavemente. No tienes que agradecerme nada. Este es solo el comienzo. Quiero que recuerdes siempre que tu trabajo tiene un impacto enorme y que no estás sola en esta lucha. La enfermera asintió, todavía procesando todo lo que acababa de escuchar. Sentía como si una puerta nueva se abriera frente a ella, una oportunidad de sanar y seguir adelante con más fuerza que nunca. Mientras Nayib se levantaba para despedirse, tomó su mano por un momento y le dio un último consejo. Nunca subestimes el poder de lo que haces. Cada vida que tocas deja una huella, incluso cuando no lo notas. Con esas palabras, Nayib se dirigió a la puerta, dejando a la enfermera inmersa en una mezcla de emociones. Sentía que algo había cambiado profundamente en ella. Su carga ya no parecía tan pesada, y por primera vez en mucho tiempo tenía la esperanza de que las cosas mejorarían. Pero lo que la enfermera no sabía era que ese día no terminaría ahí. Lo que Nayib había comenzado en esa pequeña sala de descanso estaba a punto de tomar dimensiones mucho mayores. Una simple conversación iba a desatar una cadena de eventos que cambiaría el rumbo de muchas vidas, incluida la suya. En las siguientes horas, las palabras de Nayib comenzarían a recorrer los pasillos del hospital, como una brisa suave que anuncia la llegada de algo nuevo. Los médicos y enfermeras que escuchaban la historia no podían creerlo. El presidente había venido, había hablado directamente con una enfermera y había prometido cambios reales. Era algo fuera de lo común, algo que traía un soplo de esperanza en un entorno donde a menudo parecía escasear. La noticia comenzó a difundirse más allá del hospital. Las redes sociales se encendieron cuando los primeros relatos de lo sucedido llegaron a oídos de periodistas y ciudadanos. Fotos y pequeños videos comenzaron a aparecer, capturando momentos clave de la visita de Nayib. En poco tiempo, la historia se convirtió en un fenómeno viral, generando miles de comentarios de apoyo y solidaridad. Pero lo más importante no era la repercusión mediática. Lo que realmente importaba era el efecto que esta historia estaba teniendo en cada persona que la escuchaba. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, un solo gesto de bondad puede encender una luz que ilumina todo a su alrededor. El impacto de la visita de Nayib Bukele al hospital comenzó a trascender mucho más allá de los muros del edificio. Mientras la enfermera intentaba procesar todo lo que había ocurrido, los rumores de su encuentro con el presidente continuaron extendiéndose.
Para los médicos, enfermeras y pacientes que se encontraban allí, ese día ya no era un día cualquiera. Había algo en el ambiente, una sensación de esperanza renovada que hacía tiempo no se sentía en ese lugar. Sin embargo, Nayib no había terminado con su misión. Sabía que sus palabras habían tocado corazones, pero para él no era suficiente. Era un hombre de acción, y en su mente ya se estaba gestando un plan para transformar lo que había sido una conversación emotiva en un verdadero cambio. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial. Debía volver al hospital, esta vez con un mensaje aún más contundente. Horas después de su primera visita, Nayib regresó, pero esta vez acompañado de un pequeño grupo de colaboradores cercanos. Traía consigo algo especial, algo que sabía que cambiaría el ánimo de todos los presentes. Se dirigió directamente al auditorio del hospital, un espacio que solía utilizarse para reuniones y capacitaciones. Al llegar, le pidió al personal que se reuniera allí. Enfermeras, doctores, camilleros y personal administrativo comenzaron a llenar el lugar, curiosos y emocionados por lo que estaba a punto de suceder. Cuando todos estuvieron presentes, Nayib tomó el micrófono. Había un silencio absoluto en la sala, y cada mirada estaba fija en él. Comenzó agradeciendo al personal por su dedicación y sacrificio, reconociendo que su labor iba mucho más allá de lo que cualquier otro podría imaginar. Sus palabras eran sinceras, llenas de empatía, y resonaban profundamente en cada persona que lo escuchaba. Hoy quiero que sepan que los veo, los escucho y sobre todo los valoro. Sé que este trabajo no es fácil. Sé que muchas veces se sienten invisibles, como si su esfuerzo no fuera reconocido. Pero les prometo que eso está a punto de cambiar. El auditorio estalló en aplausos. Algunos incluso se pusieron de pie, emocionados por lo que estaban escuchando. Nayib continuó hablando, detallando el plan que había estado desarrollando desde su primera visita al hospital. He decidido implementar un programa integral de apoyo para el personal de salud en todo el país. Esto incluirá mejoras salariales, recursos adicionales para hospitales, y algo que considero crucial, apoyo emocional y psicológico para todos ustedes. Nadie debería enfrentar estas cargas solo. Las palabras de Nayib eran como un bálsamo para las almas cansadas de los que lo escuchaban. La enfermera que había compartido su historia con él estaba entre la multitud, con lágrimas en los ojos. No podía creer que su conversación con el presidente había desencadenado algo tan grande. Se sentía profundamente agradecida, pero también orgullosa de haber tenido el valor de abrir su corazón. El momento culminante de su discurso llegó cuando Nayib presentó un video en una pantalla gigante. En el video se mostraban testimonios de otros trabajadores de la salud que habían enfrentado desafíos similares. Eran historias de sacrificio, dedicación y resiliencia que resonaban con todos los presentes. Pero lo más emotivo fue el cierre del video, un mensaje grabado por la misma enfermera que había inspirado a Nayib a tomar acción. Mi historia no es diferente a la de muchos de ustedes, decía ella en el video, con una voz temblorosa pero llena de determinación. Todos los días enfrentamos retos que parecen imposibles, pero nunca debemos olvidar por qué hacemos lo que hacemos. Hoy, gracias al presidente, siento que nuestra voz finalmente está siendo escuchada. Y eso es solo el comienzo. Cuando el video terminó, la sala estalló en una ovación. Las emociones estaban a flor de piel, y era evidente que este momento quedaría grabado en la memoria de todos los presentes. Pero para Nayib, esto no era el final. Era apenas el primer paso de un camino que sabía que debía recorrer junto a ellos. Después de su discurso, Nayib pasó tiempo hablando directamente con el personal. Escuchó sus historias, tomó notas y se comprometió a dar seguimiento a cada una de las preocupaciones que le plantearon. Para él, esto no era un acto simbólico. Era una responsabilidad que estaba decidido a asumir. Mientras la noche caía, el hospital estaba lleno de un tipo diferente de energía. Lo que había comenzado como un día más, marcado por el cansancio y las rutinas habituales, se había transformado en un día de esperanza y cambio. Para muchos era la primera vez que sentían que su trabajo realmente importaba, no solo para los pacientes, sino también para aquellos en el poder. Nayib dejó el hospital esa noche, pero el impacto de su visita continuaría creciendo. Las redes sociales estaban inundadas de videos y fotos del evento, y las noticias comenzaron a circular rápidamente. En cuestión de horas, su discurso y el programa que había anunciado se convirtieron en tema de conversación en todo el país. Pero lo más importante no era la atención mediática. Lo que realmente importaba era el cambio tangible que estaba comenzando a tomar forma. En los días siguientes, las primeras medidas del programa comenzaron a implementarse. El personal de salud recibió bonos especiales como un reconocimiento a su esfuerzo durante los últimos años, y se anunciaron nuevas contrataciones para aliviar la carga de trabajo en hospitales como aquel. Pero más allá de las cifras y los anuncios, lo que realmente marcaba la diferencia era el sentimiento de que finalmente alguien estaba escuchando. Para la enfermera que había compartido su dolor con Nayib, la transformación fue aún más personal. No solo se sintió validada en su trabajo, sino que también encontró una nueva motivación para seguir adelante. Sabía que no estaba sola, que su historia había tocado corazones y que gracias a ella se estaban plantando las semillas de un cambio que beneficiaría a miles. Y aunque el camino hacia una verdadera transformación del sistema de salud sería largo,
Ese día en el hospital quedó grabado como el momento en que todo comenzó a cambiar. Una conversación, un acto de empatía y un compromiso genuino habían demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza. Después de aquella noche transformadora en el hospital, el compromiso de Nayib Bukele no quedó solo en palabras. Él sabía que el verdadero cambio no se construía con promesas vacías, sino con acciones concretas. Desde aquel encuentro, su agenda se llenó de reuniones y planes estratégicos para mejorar las condiciones del sector salud en todo el país. Pero lo que verdaderamente tocó el corazón de muchos fue su constante cercanía con las personas que más lo necesitaban. En los días siguientes, Nayib regresó al hospital en varias ocasiones, siempre de manera sorpresiva y sin anunciarse. Se sentaba con los pacientes, escuchaba sus historias y compartía momentos con ellos. Para el personal, su presencia dejó de ser la de una figura política distante y se convirtió en la de un aliado genuino, alguien que entendía su lucha diaria y estaba dispuesto a ayudar. Uno de esos días, mientras caminaba por uno de los pasillos del hospital, Nayib se detuvo al ver a un pequeño grupo de niños en la sala de pediatría. Algunos estaban recibiendo tratamiento, mientras otros jugaban tímidamente en un rincón. Sin dudarlo, se acercó a ellos con una sonrisa cálida y les preguntó sus nombres. Los niños lo miraban con curiosidad, algunos demasiado pequeños para reconocer quién era él realmente. «¿Cómo están, campeones?», les dijo Nayib, agachándose a su nivel. «¿Les parece si jugamos un rato?». La respuesta fue inmediata. Los niños se iluminaron y comenzaron a reír, olvidando por un momento el dolor o la incomodidad de los tratamientos. Nayib pasó casi una hora con ellos, jugando, contando historias y repartiendo abrazos. Los médicos y enfermeras observaban desde la distancia, emocionados por aquella escena que jamás imaginaron presenciar. En un momento, una niña llamada Sofía, de unos 6 años, se acercó a él con una mirada seria. Tenía un dibujo en las manos, hecho con crayones de colores. Se lo entregó a Nayib con timidez. «Es para ti, señor». «Gracias por venir», dijo la niña. Mientras Nayib tomaba el dibujo con delicadeza, en el papel había un corazón grande, y dentro de él había 2 figuras dibujadas, una niña y un hombre que claramente representaba a Nayib. Junto al dibujo, la niña había escrito con letras torpes: «Gracias por cuidarnos». Nayib sintió que algo se quebraba dentro de él. Guardó el dibujo en el bolsillo de su chaqueta, con la promesa de conservarlo siempre como un recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Aquel gesto inocente se convirtió en uno de los momentos más significativos de su visita al hospital. Al salir de la sala de pediatría, Nayib reunió nuevamente al personal del hospital para darles un mensaje. Esta vez, sus palabras estuvieron cargadas de una emoción aún más profunda. «Ustedes no solo son héroes para mí, también lo son para cada niño, cada madre y cada persona que pasa por estas puertas. Nunca lo olviden». Los aplausos no tardaron en llegar. Muchos de los presentes tenían lágrimas en los ojos, conmovidos por la sinceridad y el compromiso del presidente. Sabían que no estaban solos, que había alguien dispuesto a luchar a su lado para cambiar las cosas. La noticia de su visita a la sala de pediatría no tardó en difundirse. Las redes sociales se llenaron de fotos y videos de Nayib jugando con los niños, y el dibujo de Sofía se hizo viral cuando él mismo lo compartió en su cuenta de Twitter. En su publicación escribió: «Este dibujo representa lo que realmente importa. No hay nada más valioso que la sonrisa de un niño. Vamos a seguir trabajando para protegerla siempre». El mensaje fue compartido miles de veces y recibió innumerables comentarios de apoyo. Pero para Nayib, lo más importante no eran los likes ni las reacciones, sino el impacto real que esas acciones estaban teniendo en la vida de las personas. Los días continuaron y poco a poco, las mejoras en el hospital comenzaron a ser visibles. El nuevo programa de apoyo psicológico para el personal se puso en marcha, y las enfermeras y médicos ahora contaban con espacios dedicados al descanso y la reflexión. También llegaron nuevos equipos médicos que facilitaban el trabajo y mejoraban la atención a los pacientes. Aquel hospital, que antes había sido un símbolo de desgaste y agotamiento, se estaba convirtiendo en un lugar de esperanza y renovación. Pero Nayib no quería detenerse allí. Sabía que había más por hacer, y su mente estaba ya en el siguiente paso: replicar lo aprendido en ese hospital en otras instituciones del país. Para muchos, la transformación de aquel hospital fue el inicio de algo mucho más grande. Representaba la posibilidad real de un sistema de salud más humano, más justo y más empático. Y todo había comenzado con un gesto simple, una conversación en el momento justo y el corazón abierto de una enfermera que había decidido compartir su historia. Mientras caminaba hacia la salida del hospital esa tarde, Nayib volvió a pasar por la sala de pediatría. Sofía lo vio desde su cama y le hizo un gesto con la mano. Nayib le devolvió el saludo, llevando la mano al bolsillo de su chaqueta, donde aún guardaba el dibujo. «Cuídate», campeona, le dijo desde la puerta, con una sonrisa. Sofía le devolvió la sonrisa, y en ese momento Nayib supo que todo valía la pena, que cada paso, cada decisión, cada esfuerzo tenía un propósito. Y ese propósito era claro: construir un país donde la esperanza siempre encontrara un lugar para florecer.
El cambio que Nayib Bukele había iniciado en el hospital se propagó como un rayo de esperanza por todo el país. Los medios de comunicación empezaron a destacar su dedicación y las historias humanas detrás de cada acción. Pero lo más impresionante era la reacción de la gente común, que sentía por primera vez en mucho tiempo que alguien en el poder realmente los escuchaba. A pesar de sus múltiples ocupaciones, Nayib no dejó de visitar aquel hospital. Cada vez que regresaba, el personal lo recibía con una mezcla de respeto y cariño. Ya no lo veían como un presidente lejano, sino como un amigo, alguien que estaba dispuesto a remangarse y caminar junto a ellos en los momentos difíciles. Durante una de esas visitas, Nayib decidió organizar una reunión especial con las enfermeras y los médicos. Quería escucharlos directamente, sin intermediarios, y entender cuáles eran las necesidades más urgentes. La sala de reuniones se llenó rápidamente. Había una energía palpable en el aire, una mezcla de esperanza y nerviosismo. «Estoy aquí para aprender de ustedes», dijo Nayib, tomando asiento en una silla al frente de la sala. «Nadie mejor que ustedes sabe lo que necesita este hospital, así que quiero que hablen con toda libertad. Díganme qué podemos hacer para mejorar su trabajo y la vida de los pacientes». Hubo un momento de silencio antes de que una joven doctora levantara la mano. Se llamaba Valeria, y aunque su voz temblaba un poco al principio, rápidamente tomó confianza. «Presidente, lo que más necesitamos es apoyo emocional. Muchas veces estamos tan enfocados en salvar vidas que olvidamos cuidar la nuestra. El estrés y el cansancio nos afectan más de lo que queremos admitir». Nayib asintió, tomando nota en su cuaderno. Aquella observación no solo era válida, sino crucial. La salud mental del personal médico era una prioridad que no podía seguir ignorándose. «Tienes toda la razón, Valeria. Y vamos a trabajar en eso», respondió Nayib con firmeza. «No solo vamos a traer más recursos materiales, también vamos a asegurarnos de que ustedes tengan el apoyo necesario para cuidar su bienestar». Las palabras de Nayib fueron recibidas con aplausos, pero lo que verdaderamente marcó la diferencia fue su siguiente acción. Apenas terminó la reunión, instruyó a su equipo para que contactara a especialistas en salud mental y comenzara a diseñar un programa de apoyo psicológico para el personal del hospital. En menos de 2 semanas, el programa estaba en marcha. El impacto fue inmediato. Los médicos y enfermeras que antes cargaban con el peso del agotamiento encontraron un espacio para desahogarse y recibir orientación profesional. La moral del personal comenzó a mejorar, y eso se reflejó directamente en la calidad de atención que brindaban a los pacientes. Mientras tanto, la historia del compromiso de Nayib seguía resonando más allá del hospital. En redes sociales, los usuarios compartían anécdotas y mensajes de agradecimiento. Algunos narraban cómo las mejoras en el hospital habían salvado a sus familiares, mientras otros simplemente expresaban su admiración por el liderazgo humano del presidente. En una de esas publicaciones, una madre contó cómo su hijo había estado al borde de la muerte debido a una enfermedad complicada. Gracias a los nuevos equipos que llegaron al hospital y al cuidado dedicado del personal, el niño había logrado recuperarse. «Gracias, presidente Bukele. Usted no solo salvó a mi hijo, salvó a toda nuestra familia», escribió la mujer, acompañando el mensaje con una foto del pequeño sonriente. Ese tipo de mensajes reforzaban la convicción de Nayib de que estaba en el camino correcto. Pero él no quería detenerse ahí. Sabía que el verdadero desafío era mantener ese impulso y asegurarse de que cada hospital del país pudiera ofrecer el mismo nivel de atención. Por eso, en una nueva iniciativa, lanzó un Plan Nacional de Modernización de Hospitales. Era un proyecto ambicioso, pero necesario. Incluiría la renovación de infraestructura, la adquisición de tecnología de punta y, sobre todo, la creación de redes de apoyo para el personal médico. El anuncio del plan fue recibido con entusiasmo, pero también con escepticismo por parte de algunos sectores. Había quienes pensaban que era imposible llevar a cabo un proyecto de tal magnitud. Sin embargo, Nayib no se dejó intimidar por las dudas. Para él, cada obstáculo era una oportunidad para demostrar que lo imposible solo era una excusa para no intentarlo. Mientras las primeras etapas del plan comenzaban a ejecutarse, Nayib decidió hacer algo especial para los pacientes del hospital que había marcado el inicio de todo. Organizó una sorpresa. Un día de actividades recreativas con música en vivo, juegos para los niños y una visita especial de algunos artistas nacionales. El evento fue un éxito rotundo. Los pacientes, especialmente los más pequeños, disfrutaron de un día diferente, lleno de alegría y risas. Nayib estuvo presente todo el tiempo, asegurándose de saludar a cada persona y compartir un momento con ellos. En un momento del evento, una anciana se acercó a él. Se llamaba Doña María y había estado hospitalizada durante semanas debido a una complicación en su salud. «Presidente, no tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros», dijo, tomando la mano de Nayib. «Usted ha traído luz a este lugar». Nayib sonrió, emocionado. «Gracias a usted, Doña María. Ustedes son la razón por la que seguimos adelante. No se rinda, ¿de acuerdo?». Aquella promesa no era solo para Doña María, sino para todos los que estaban allí. Para Nayib, cada acción, cada decisión, cada paso que daba, estaba guiado por el deseo de construir un país más justo y más humano. Y mientras hubiera personas como Doña María, Valeria y Sofía,
Él sabía que tenía una misión clara: seguir luchando por ellos. Con cada paso que daba, Nayib Bukele demostraba que su compromiso con la gente no era solo una promesa de campaña, sino una realidad tangible que tocaba la vida de miles de personas. Sin embargo, lo que sucedió en ese hospital no solo cambió a quienes trabajaban o se atendían allí, también cambió a Nayib para siempre. Aquella experiencia lo llevó a ver el poder transformador de las pequeñas acciones, los momentos íntimos que pueden marcar la diferencia en una vida. El Plan Nacional de Modernización de Hospitales avanzaba a toda velocidad, y los resultados comenzaban a notarse en todo el país. Las historias de personas recuperadas y familias agradecidas se multiplicaban. Pero mientras tanto, Nayib nunca perdió el contacto personal con el hospital donde todo había comenzado. Durante una de sus últimas visitas, decidió caminar por las salas, sin avisar, solo para observar cómo había cambiado el ambiente. Entró a la sala de pediatría y vio a varios niños jugando, sus risas llenando el espacio. Los médicos y enfermeras trabajaban con una energía renovada, y los familiares de los pacientes se mostraban mucho más tranquilos, sabiendo que sus seres queridos estaban en buenas manos. En una de las habitaciones, Nayib encontró a Sofía, la misma enfermera que había estado llorando el día que él llegó por primera vez. Esta vez, no había lágrimas en su rostro, sino una sonrisa amplia y sincera. Estaba revisando el suero de un pequeño paciente, quien la miraba con admiración. «¡Presidente!», exclamó Sofía, sorprendida al verlo. «No esperaba encontrarlo aquí. Quería ver cómo estaban las cosas por aquí», respondió Nayib sonriendo. «Parece que todo está mucho mejor, ¿no es así?». Sofía asintió, mirando a su alrededor. «Sí, mucho mejor. No puedo explicar cuánto ha cambiado todo desde aquel día. No solo en el hospital, también en nosotros mismos. Sentimos que por fin alguien nos ve. Alguien se preocupa de verdad por nosotros». Nayib la escuchaba con atención, pero lo que más lo conmovió fue lo que Sofía dijo después. «Ese día, cuando usted me encontró llorando, estaba a punto de renunciar. Me sentía derrotada, como si todo el esfuerzo no valiera la pena. Pero su apoyo, sus palabras y todo lo que hizo después me devolvieron la esperanza. Y no solo a mí, sino a todos los que trabajamos aquí». Nayib le tomó la mano con suavidad. «Sofía, el verdadero cambio lo hicieron ustedes. Yo solo puse en marcha lo que siempre estuvo en sus corazones, la fuerza y la vocación para sanar y ayudar a los demás». Aquellas palabras resonaron profundamente en Sofía. Sabía que eran ciertas, pero también sabía que sin la presencia de Nayib, nada de eso habría sido posible. Mientras caminaban juntos por el pasillo, Nayib observó las paredes del hospital. Estaban llenas de mensajes y cartas de agradecimiento de pacientes y familiares. Una de ellas llamó particularmente su atención. Estaba escrita por un niño de 10 años y decía: «Gracias, presidente Bukele, por hacer que este hospital sea un lugar donde ya no tengo miedo. Aquí me curaron, pero también me hicieron sentir amado». Nayib se quedó mirando el mensaje por unos segundos. Aquellas palabras simples pero sinceras le recordaron por qué hacía lo que hacía. No se trataba solo de política ni de grandes proyectos, sino de vidas reales, de momentos como ese. Esa noche, antes de irse, Nayib decidió dejar un mensaje en el hospital. Tomó una hoja de papel y escribió unas pocas palabras, que luego dejó en el mural de agradecimientos. «Nunca dejen de creer en el poder de lo que hacen. Cada pequeño acto de amor y cuidado puede cambiar el mundo». A la mañana siguiente, cuando el personal del hospital encontró el mensaje, muchos se emocionaron hasta las lágrimas. Era un recordatorio de que no estaban solos, de que su trabajo tenía un impacto mucho mayor de lo que podían imaginar. Pero la historia no terminó ahí. La transformación del hospital fue solo el primer capítulo de un cambio más grande. Nayib continuó llevando su mensaje de esperanza y acción a otros rincones del país, inspirando a más personas a unirse a su visión de un futuro mejor. Cada vez que se enfrentaba a un nuevo desafío, recordaba las palabras del niño en aquella carta. «Aquí me curaron, pero también me hicieron sentir amado». Y con esa frase en mente, seguía adelante, convencido de que el verdadero poder no estaba en los discursos ni en los cargos, sino en el amor y la voluntad de cambiar las cosas para mejor. La historia del hospital y de aquella enfermera que un día lloraba en silencio se convirtió en una leyenda de esperanza. Y aunque Nayib nunca buscó reconocimiento personal, su ejemplo dejó una huella imborrable en el corazón de todos aquellos que tuvieron la suerte de cruzarse en su camino. Porque al final, las acciones más simples, las más humanas, son las que verdaderamente cambian el mundo. Y Nayib Bukele, aquel líder que entró a un hospital sin saber que cambiaría vidas para siempre, fue la prueba viviente de ello. Era una tarde lluviosa en San Salvador. Las calles estaban tranquilas, cubiertas por la tenue luz de los faroles que se reflejaban en el pavimento mojado. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, había decidido salir a caminar después de una reunión agotadora. Necesitaba despejar su mente, lejos del bullicio de la política. Acompañado solo por su gorra y su característico semblante tranquilo, caminaba sin rumbo fijo,
perdido en sus pensamientos. De repente, algo lo detuvo en seco. Al otro lado de la acera, vio a una mujer mayor sentada sobre un cartón, envuelta en una manta vieja. Su rostro reflejaba el peso de los años y la dureza de la vida en las calles. Pero había algo en ella que le resultaba extrañamente familiar. Se acercó lentamente, tratando de reconocerla, y cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse. ¿María?, preguntó Nayib con incredulidad, mientras una mezcla de sorpresa y tristeza se reflejaba en su rostro. La mujer lo miró fijamente, y después de unos segundos, una sonrisa débil apareció en sus labios. Nayib, mi niño, era ella. María, la mujer que lo había cuidado cuando era solo un niño, su niñera de infancia. Aquella que siempre había estado a su lado, dándole cariño y protegiéndolo en los momentos más difíciles. Pero ahora, el destino la había llevado a vivir en las calles. Los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Nayib. Recordó cómo María lo llevaba de la mano al colegio, cómo le contaba historias antes de dormir y cómo siempre tenía las palabras exactas para consolarlo cuando algo iba mal. ¿Cómo era posible que ahora estuviera en esta situación tan desgarradora? Sin dudarlo, Nayib se agachó a su lado y le tomó la mano. «Vamos, María, no puedes quedarte aquí. Yo me voy a encargar de todo». María intentó sonreír, pero las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Se sentía avergonzada, pero también profundamente conmovida por el gesto de aquel niño al que había amado tanto y que ahora se había convertido en uno de los líderes más importantes de su país. Nayib la llevó a un café cercano para que pudiera calentarse y comer algo. Mientras le servían una taza de café caliente, ella comenzó a contarle todo lo que había pasado en su vida desde que se separaron. La pérdida de su familia, las dificultades económicas y, finalmente, la soledad que la llevó a las calles. El presidente la escuchaba atentamente, conmovido por cada palabra. No podía entender cómo alguien tan generoso y lleno de amor había terminado en una situación tan precaria. Fue en ese momento cuando tomó una decisión firme. No podía permitir que María siguiera viviendo así. Él haría todo lo necesario para devolverle la dignidad y la seguridad que merecía. Sin importar cuánto tiempo o esfuerzo le tomara, se aseguraría de que ella tuviera una nueva oportunidad en la vida. Y así, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente en las calles de San Salvador, comenzaba una nueva etapa para María, impulsada por el cariño y la gratitud de aquel niño que nunca la había olvidado. Ya en el café, María tomó un sorbo de su café caliente mientras Nayib la observaba con atención. Su mirada estaba cargada de nostalgia, y a medida que hablaba, los recuerdos de su niñez volvían a su mente como un torrente imparable. Cada palabra de María lo transportaba a aquellos días felices de su infancia, cuando ella era mucho más que una niñera. Era una segunda madre. María comenzó a relatarle cómo la vida la había llevado por caminos inesperados. Después de dejar la casa de la familia Bukele, había trabajado en diferentes lugares, siempre con la esperanza de construir un futuro mejor. Pero las circunstancias no siempre fueron justas. La pérdida de su esposo y de su única hija había sido un golpe devastador, y poco a poco la vida la fue dejando sin recursos ni apoyo. Después de eso, María hizo una pausa. Tratando de contener las lágrimas, me quedé sola, sin familia, sin un lugar a donde ir. Y aquí estoy ahora. Nayib sintió un nudo en la garganta. La María que tenía frente a él era la misma mujer fuerte y generosa que lo había cuidado con tanto amor, pero ahora llevaba en su rostro las marcas del sufrimiento y el abandono. No podía evitar sentir una profunda tristeza, pero también una inmensa gratitud por todo lo que ella había hecho por él. «María, tú siempre fuiste mi familia», dijo Nayib, tomando su mano con fuerza. «Ahora es mi turno de cuidar de ti». En ese momento, Nayib recordó las tardes de su infancia, cuando María lo llevaba al parque y le contaba historias para hacerlo reír. También recordó cómo lo consolaba cada vez que algo le salía mal en la escuela y cómo siempre tenía las palabras exactas para motivarlo a seguir adelante. A pesar de las adversidades, ella nunca había dejado de sonreír. Siempre había estado ahí para él, dándole su amor incondicional. Y ahora, más que nunca, sentía que debía devolverle todo ese cariño y apoyo. «¿Recuerdas cuando solíamos hacer pupusas juntos?», preguntó Nayib con una sonrisa. María soltó una risa suave. «La primera en mucho tiempo. Por supuesto, tú siempre terminabas cubierto de masa,
pero te encantaba ayudar. El ambiente se llenó de calidez mientras ambos rememoraban aquellos momentos felices. Era como si el tiempo no hubiera pasado, y por un instante las dificultades de la vida quedaban atrás. Pero Naib sabía que no bastaba con el reencuentro. Debía hacer algo más. Su mente comenzó a trabajar rápidamente, ideando cómo podría ayudar a María a recuperar la estabilidad y la dignidad que merecía. Lo primero sería buscarle un lugar donde pudiera vivir tranquilamente, lejos de las calles. También se encargaría de que recibiera atención médica y todo lo necesario para recuperar su salud. María, emocionada por el inesperado giro de los acontecimientos, no podía evitar sentirse abrumada. Después de tantos años de lucha, la vida finalmente le daba una nueva oportunidad. Gracias, Naib. Nunca pensé que volveríamos a vernos, y menos así, dijo con lágrimas en los ojos. El destino nos juntó de nuevo, María. Y esta vez no te voy a dejar sola. La promesa que Naib le hizo a María no fue solo una expresión de cariño, fue una declaración de intenciones. No era del tipo de persona que dejaba las cosas a medias, y mucho menos cuando se trataba de alguien que había sido tan importante en su vida. Esa noche, mientras regresaba a casa, su mente no dejaba de dar vueltas. Necesitaba un plan. No podía limitarse a darle ayuda temporal. Debía asegurarse de que María tuviera una vida digna y estable. Al día siguiente, Naib se levantó temprano, decidido a tomar cartas en el asunto. Lo primero fue contactar a su equipo más cercano para contarles lo sucedido. Les explicó quién era María y la situación en la que se encontraba. Sabía que contaba con los recursos necesarios para ayudarla, pero quería hacerlo de una manera que fuera realmente significativa y sostenible. Quiero que María tenga un hogar propio y la atención médica que necesita, dijo con determinación. No se trata solo de ayudarla por unos días. Quiero devolverle la dignidad y la tranquilidad que merece. Su equipo, conmovido por la historia, se puso manos a la obra de inmediato. Buscaron opciones de vivienda, médicos dispuestos a ofrecer atención gratuita y programas de apoyo para personas en situación de vulnerabilidad. Cada detalle fue cuidadosamente planeado para asegurarse de que María tuviera todo lo necesario para comenzar una nueva etapa en su vida. Mientras tanto, Naib decidió visitar a María nuevamente. Esta vez no fue solo para hablar, sino para llevarle buenas noticias. Al llegar al mismo café donde se habían encontrado días antes, la encontró esperándolo con una sonrisa tímida, pero más tranquila que la primera vez. María, tengo algo importante que decirte, dijo, tomando asiento frente a ella. He estado pensando mucho en todo lo que me contaste y quiero ayudarte a cambiar tu vida. María lo miró con una mezcla de sorpresa y emoción. Nunca había esperado tanto después de años de vivir al día, luchando por sobrevivir. No sé qué decir, murmuró, tratando de contener las lágrimas. Solo gracias. No tienes que decir nada, respondió Naib. Solo quiero que sepas que no estás sola. A partir de ahora las cosas serán diferentes. Esa misma tarde, Naib la llevó a visitar el lugar que había encontrado para ella. Un pequeño pero acogedor apartamento en el centro de la ciudad. Las paredes estaban recién pintadas, los muebles eran sencillos pero cómodos, y las ventanas dejaban entrar una cálida luz natural. María se detuvo en la puerta, sin poder creer lo que veía. Sus manos temblaban mientras recorría cada rincón del apartamento, como si temiera que todo fuera un sueño. ¿Esto es para mí?, preguntó, sin atreverse a creerlo del todo. Sí, María, este es tu nuevo hogar, respondió Naib con una sonrisa. Aquí podrás empezar de nuevo, sin preocupaciones. Las emociones la desbordaron. Después de tantos años de sufrimiento, la vida le estaba dando una nueva oportunidad. Se sentó en el pequeño sofá del salón, cubriéndose el rostro con las manos, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Naib se sentó a su lado, poniendo una mano en su hombro en un gesto de apoyo silencioso. No sé cómo agradecerte esto, dijo María entre sollozos. Nunca pensé que algo así fuera posible. Tú hiciste mucho por mí cuando era niño, María. Me cuidaste, me diste amor, y nunca pediste nada a cambio. Esto es lo menos que puedo hacer por ti. Además del apartamento, Naib había organizado una visita médica completa para asegurarse de que María estuviera en buen estado de salud. También contactó a una fundación local para ofrecerle apoyo psicológico y acompañamiento emocional. No quería dejar nada al azar. En los días siguientes, María comenzó a adaptarse a su nueva vida.
Poco a poco, su rostro recuperó el brillo perdido, y su sonrisa se hizo más frecuente. Los vecinos del edificio, al conocer su historia, la recibieron con los brazos abiertos. Era como si el universo entero se hubiera confabulado para darle a María la segunda oportunidad que tanto merecía. Pero Nayib sabía que esto era solo el principio. Quería asegurarse de que María tuviera un propósito, algo que la motivara a seguir adelante cada día. María, sé que has pasado por mucho, pero me gustaría que consideraras algo, le dijo un día, mientras tomaban café en su nuevo hogar. ¿Has pensado en ayudar a otras personas que han pasado por situaciones similares? María lo miró pensativa. La idea era nueva para ella, pero poco a poco comenzó a entender lo que Nayib le proponía. ¿Quieres decir, trabajar en algo así como una fundación?, preguntó, con un brillo de interés en los ojos. Exactamente. Nadie mejor que tú para entender lo que estas personas necesitan. La semilla estaba plantada, y Nayib sabía que María tenía la fuerza y la experiencia necesarias para convertirse en una verdadera fuente de inspiración para otros. La propuesta de Nayib quedó resonando en la mente de María durante días. No era fácil asimilar lo que estaba sucediendo. Después de tantos años de lucha, se le presentaba la oportunidad no solo de rehacer su vida, sino también de convertirse en una luz para otros que estaban atravesando lo mismo. María recordó sus años más difíciles, aquellos en los que deambulaba por las calles buscando refugio, enfrentándose a noches frías y a miradas de indiferencia. Sabía lo que significaba sentir que no había salida, que el mundo te daba la espalda cuando más lo necesitabas. La idea de poder tender una mano a otras personas en esa situación comenzó a encender en ella una llama de esperanza. Una tarde, María llamó a Nayib para darle su respuesta. Lo encontró en su oficina, revisando algunos documentos, pero al escuchar su voz, supo que algo importante estaba por suceder. Nayib, he estado pensando mucho en lo que me propusiste, dijo, tratando de controlar la emoción, y la respuesta es sí. Quiero ayudar a otros, como tú me ayudaste a mí. Nayib dejó los papeles a un lado y le dedicó una mirada llena de orgullo. Sabía que ese momento marcaba un nuevo capítulo en la vida de María. Me alegra mucho escuchar eso, María. No tienes idea de lo importante que puede ser tu testimonio para otras personas. Vamos a trabajar juntos en esto. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Nayib movió cielo y tierra para organizar todo lo necesario. Contactó a organizaciones que ya trabajaban en el apoyo a personas sin hogar y les propuso una colaboración para crear un nuevo programa liderado por María. El proyecto se llamó Nuevo Amanecer, un nombre que reflejaba exactamente lo que significaba para María. Una segunda oportunidad, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían perdido la esperanza. Desde el principio, María se comprometió con cada detalle. Visitaba los refugios, hablaba con las personas y les compartía su historia, mostrándoles que era posible salir adelante. El impacto fue inmediato. Las personas la escuchaban con atención, inspiradas por su fuerza y su resiliencia. María no era una figura distante, era una de ellos. Conocía sus miedos, sus luchas, y les hablaba desde el corazón. Un día, mientras visitaba uno de los refugios, una mujer joven se le acercó tímidamente. Llevaba en brazos a un bebé de pocos meses y tenía una mirada llena de tristeza y agotamiento. María, gracias por lo que haces, dijo la mujer, con lágrimas en los ojos. No sabía cómo iba a seguir adelante, pero escucharte me ha dado esperanza. María tomó las manos de la mujer con cariño y le respondió con una sonrisa. No estás sola, siempre hay una salida. Y vamos a encontrarla juntas. Ese fue solo el comienzo. Poco a poco, el programa Nuevo Amanecer comenzó a crecer, llegando a más personas y cambiando vidas. Nayib seguía de cerca el progreso del proyecto, visitando a menudo los centros de apoyo y asegurándose de que María tuviera todo lo que necesitaba para seguir adelante. Pero no todo fue fácil. Había días en los que el cansancio y las dificultades parecían demasiado grandes. María se enfrentaba a historias desgarradoras, a personas que habían perdido todo y que no siempre estaban dispuestas a recibir ayuda. A veces, las sombras del pasado volvían a aparecer, recordándole los momentos más oscuros de su vida. Sin embargo, cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras de Nayib y la promesa que se había hecho a sí misma: nunca rendirse. Sabía que cada pequeño paso que daba era una victoria, y que su trabajo estaba marcando una diferencia real. Una tarde, durante una reunión del equipo de Nuevo Amanecer, Nayib tomó la palabra para dirigirse a todos los presentes. Este proyecto no sería posible sin el compromiso de cada uno de ustedes, dijo, con su característico tono firme pero cercano. Pero quiero destacar especialmente a María. Ella es el corazón de todo esto, y su historia es un recordatorio de que siempre es posible empezar de nuevo. Los aplausos llenaron la sala. María, visiblemente emocionada, se levantó para agradecer. No era una mujer acostumbrada a recibir halagos, pero en ese momento comprendió que su esfuerzo estaba dando frutos. Todo esto es gracias a ustedes, dijo, mirando a los miembros del equipo.
Cada uno de ustedes está haciendo posible que más personas encuentren su propio nuevo amanecer. Ese día, María se dio cuenta de que había encontrado una nueva misión en la vida. Ya no era solo una sobreviviente, era una líder, una guía para otros que estaban en el mismo camino que ella había recorrido. Y aunque aún quedaba mucho por hacer, sabía que no estaba sola. Con Nayib a su lado y el apoyo de tantas personas comprometidas, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se presentara. El éxito del programa Nuevo Amanecer comenzó a trascender las fronteras de la ciudad. Lo que en un principio parecía un pequeño proyecto de apoyo comunitario se convirtió rápidamente en un modelo a seguir para otras iniciativas. Los medios de comunicación empezaron a interesarse en la historia de María y su trabajo junto a Nayib Bukele, resaltando el impacto positivo que estaban generando. María no estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Siempre había preferido mantenerse en un segundo plano, enfocada en su labor y en las personas a las que ayudaba día a día. Pero esta vez era diferente. No se trataba de buscar protagonismo. Era una oportunidad para que más personas conocieran la importancia del programa y cómo podían ser parte de la solución. Un día, mientras revisaba algunos documentos en la oficina del proyecto, su teléfono sonó. Era Nayib. Su tono de voz estaba cargado de emoción. «María, ¿estás sentada?», le preguntó con una ligera risa. «Sí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado?», respondió ella, intrigada. «Recibimos una invitación oficial para un evento internacional en el que quieren reconocer el trabajo de Nuevo Amanecer. Será en una conferencia sobre inclusión social en Ginebra. Quieren que tú y yo estemos allí para compartir nuestra experiencia». María se quedó sin palabras. Jamás había imaginado que algo así pudiera suceder. Viajar a otro país, estar frente a un público internacional y hablar de su historia. Era un reto enorme, pero también una oportunidad única. «¿Tú crees que pueda hacerlo?», preguntó, con un leve temblor en la voz. «Claro que sí, María. Nadie mejor que tú para contar esta historia. Solo tienes que hablar desde el corazón, como siempre lo haces». Los días previos al evento estuvieron llenos de preparativos. Nayib y su equipo la ayudaron a preparar su discurso, pero lo más importante era que María se sintiera cómoda y segura de sí misma. Sabía que su historia era poderosa y que podía inspirar a muchas más personas. Cuando llegó el día del evento, María se encontraba en el backstage, nerviosa pero decidida. Vestía un sencillo traje azul marino que Nayib le había regalado para la ocasión, y en sus manos sostenía las notas de su discurso. «Todo irá bien», le dijo Nayib, colocándole una mano en el hombro. «Solo recuerda por qué estás aquí». La presentadora del evento anunció su nombre, y los aplausos llenaron la sala. María respiró hondo y caminó hacia el escenario. La luz de los reflectores la cegaba un poco, pero la calidez del público le dio fuerzas. «Buenas tardes a todos», comenzó, con una voz que se fue fortaleciendo con cada palabra. «Mi nombre es María, y hace algunos años estuve en una situación que jamás pensé que podría superar. Pero gracias a personas como Nayib y al proyecto Nuevo Amanecer, hoy estoy aquí para contarles que siempre es posible empezar de nuevo». Con cada frase, la audiencia quedaba más cautivada. María relató su historia con una honestidad conmovedora, sin ocultar los momentos de oscuridad, pero también destacando cada pequeño logro que había marcado su camino hacia la recuperación. «Lo más importante que aprendí en este proceso es que nadie está realmente solo», dijo, mirando directamente al público. «Siempre hay alguien dispuesto a ayudar, y a veces, esa ayuda puede venir de las personas que menos esperamos». Cuando terminó su discurso, la sala estalló en aplausos. Varias personas se levantaron de sus asientos para ovacionarla, y María sintió un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba viviendo. Nayib la esperaba al pie del escenario, con una sonrisa llena de orgullo. «Lo hiciste increíble, María. Estabas destinada a estar aquí». Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Varias personas se acercaron para felicitarla y compartir sus propias historias, agradeciéndole por su valentía y por darles esperanza. María se dio cuenta de que su experiencia tenía un valor mucho mayor del que había imaginado. De regreso a su hotel, María se sentó junto a Nayib en la terraza, contemplando las luces de la ciudad. «Nunca pensé que mi vida tomaría este rumbo», dijo ella, con una mezcla de nostalgia y gratitud. «Pero ahora sé que cada paso, incluso los más difíciles, me llevaron exactamente a donde tenía que estar». «El mundo necesita más personas como tú», María respondió Nayib. «Personas que convierten su dolor en fuerza, que no se rinden y que están dispuestas a hacer la diferencia». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, María recibió un mensaje en su teléfono. Era de una de las mujeres que había conocido en el refugio, agradeciéndole por su apoyo y contándole que había conseguido un empleo. María sonrió, sintiendo una profunda paz interior. Sabía que su misión apenas comenzaba. El regreso a casa después del reconocimiento internacional fue una mezcla de emociones para María. Por un lado, estaba agradecida por todo lo que había vivido en Ginebra. Por otro, sentía la responsabilidad de hacer aún más con todo lo que había aprendido. Su discurso había tocado muchas vidas, y ahora más personas querían involucrarse en el proyecto Nuevo Amanecer. A su llegada al aeropuerto, la esperaban periodistas locales, amigos y algunos de los beneficiarios del programa.
Las cámaras capturaban cada momento mientras María intentaba mantenerse serena. No estaba acostumbrada a tanta atención, pero sabía que esta era una oportunidad para seguir difundiendo el mensaje de esperanza. Nayib le recibió con un abrazo cálido. Bienvenida a casa, María. Esto es solo el comienzo. Y tenía razón. Lo que siguió fue una ola de solidaridad sin precedentes. Empresas locales comenzaron a ofrecer apoyo financiero al programa, y varios voluntarios se unieron para ampliar las actividades. Se crearon nuevos talleres de capacitación, asesoría psicológica y servicios de reintegración laboral para quienes más lo necesitaban. Nuevo Amanecer se convirtió en un verdadero faro de esperanza para toda la comunidad. María, sin embargo, no perdió su humildad. A pesar de todo el reconocimiento, seguía trabajando codo a codo con las personas que llegaban al programa, escuchando sus historias y ofreciéndoles el mismo apoyo que una vez recibió. Cada día le recordaba lo importante que era mantenerse fiel a sus raíces y no olvidar de dónde había venido. Un día, mientras organizaba una reunión en el centro comunitario, Nayib llegó con una propuesta inesperada. María, he estado pensando en algo, dijo, mirándola con seriedad. ¿Qué opinas si hacemos un documental sobre tu historia y el impacto de Nuevo Amanecer? María se quedó en silencio por un momento. La idea era abrumadora, pero también emocionante. ¿Un documental?, repitió, tratando de asimilarlo. ¿Tú crees que alguien querría verlo? Por supuesto que sí, respondió Nayib con una sonrisa. Tu historia merece ser contada, no solo porque es inspiradora, sino porque puede cambiar vidas. La producción del documental fue todo un proceso. Un equipo de filmación siguió a María durante varios meses, capturando su día a día, las historias de las personas que pasaban por el programa y los momentos más emotivos de su recorrido. El resultado fue una obra conmovedora que rápidamente se hizo viral en las redes sociales. El documental no solo mostró el lado humano de la historia, sino que también sirvió para denunciar las dificultades a las que se enfrentaban las personas en situación de vulnerabilidad. Fue un llamado a la acción que movió corazones y despertó conciencias. Los comentarios comenzaron a inundar las redes. Gracias por dar voz a quienes no la tienen. Esta historia me recordó que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. María y Nayib son un verdadero ejemplo de lo que significa no rendirse nunca. La repercusión fue tal que varios gobiernos y organizaciones internacionales quisieron replicar el modelo de Nuevo Amanecer en otras ciudades. María fue invitada a múltiples eventos para compartir su experiencia, pero siempre volvía a casa, al lugar donde todo había comenzado, porque sabía que ahí estaba su verdadero propósito. Un día, mientras caminaba por el centro comunitario, se encontró con una joven que había llegado al programa meses atrás. La chica la miró con lágrimas en los ojos y le dijo: María, gracias por no rendirte nunca. Gracias por creer en personas como yo, cuando ni siquiera nosotros creemos en nosotros mismos. María sintió que su corazón se llenaba de una profunda emoción. Ese era el verdadero poder de lo que estaban haciendo: cambiar vidas, una persona a la vez. Por la noche, mientras compartía una cena tranquila con Nayib, María reflexionó sobre todo lo que habían logrado juntos. Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo, dijo, con una sonrisa nostálgica. Pero ahora sé que cada paso, cada dificultad, cada pequeña victoria me llevó exactamente a donde debía estar. Nayib asintió, levantando su copa para brindar. Por ti, María, por el futuro y por todas las vidas que aún cambiarás. Esa noche, al mirar las estrellas desde su ventana, María sintió una paz que no había conocido antes. Sabía que el camino no siempre sería fácil, pero también sabía que estaba exactamente donde debía estar. Su historia era un testimonio de que el amor, la compasión y la perseverancia podían cambiar el mundo, una vida a la vez. La cafetería de Don Pablo había sido el hogar de muchos momentos especiales para Clara. Desde que comenzó a trabajar allí hace 5 años, cada rincón del lugar le era familiar. Las paredes estaban llenas de fotografías antiguas, y el aroma a café recién hecho siempre le traía un sentimiento de nostalgia. Clara no era solo una empleada más. Para muchos clientes habituales, ella era el corazón de la cafetería. Su amabilidad y disposición para ayudar a quien lo necesitara la hacían destacar. A pesar de su modesto sueldo, Clara siempre encontraba la forma de compartir lo poco que tenía con los demás. Esa mañana, el día comenzó como cualquier otro. La rutina de Clara estaba marcada por el sonido de las tazas de porcelana chocando suavemente y el murmullo de las conversaciones que llenaban el local. Saludaba a todos con una sonrisa, aunque por dentro sentía el peso de las dificultades que atravesaba. La situación económica no era fácil, y la amenaza constante de ser reemplazada por alguien más joven y dispuesto a trabajar por menos dinero le quitaba el sueño. Todo cambió cerca del mediodía, cuando un hombre entró en la cafetería. Llevaba una gorra baja y una chaqueta desgastada, y sus ojos transmitían una mezcla de cansancio y determinación. Clara lo observó con curiosidad mientras el hombre se sentaba en una esquina, alejándose del bullicio. No era un cliente habitual, pero había algo en él que le llamó la atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el menú, como si no estuviera acostumbrado a pedir comida en lugares como ese. Después de unos minutos de indecisión, el hombre levantó la vista y llamó tímidamente a Clara. «Disculpe, ¿podría recomendarme algo?», preguntó con voz suave.
Clara notó el acento peculiar en su voz, aunque no dijo nada al respecto. Por supuesto, respondió con calidez. Nuestro sándwich de jamón con queso es uno de los favoritos, y lo acompañamos con una sopa casera deliciosa. El hombre sonrió levemente. Eso suena bien. Lo tomaré, gracias. Mientras Clara preparaba el pedido, no podía evitar preguntarse quién era ese hombre. Había algo en su mirada que reflejaba una historia compleja, como si hubiera vivido experiencias que pocos entenderían. Cuando le llevó la comida, notó que el hombre la observaba con una mezcla de agradecimiento y sorpresa. Hace tiempo que no recibo un trato tan amable, comentó él, casi en un susurro. Gracias. Clara sonrió de nuevo. Aquí todos son bienvenidos. Si necesita algo más, no duden en decírmelo. Pasaron los minutos y el hombre disfrutó su comida en silencio. Sin embargo, cuando llegó la hora de pagar, ocurrió algo inesperado. El hombre buscó en sus bolsillos, pero su expresión cambió rápidamente a una mezcla de preocupación y vergüenza. Lo siento mucho. Parece que he olvidado mi billetera, explicó, visiblemente incómodo. Puedo volver más tarde para pagar si me lo permite. Clara dudó por un instante, consciente de que las reglas del local eran estrictas. El dueño no toleraba errores ni excepciones, y permitir que alguien se fuera sin pagar podía costarle caro. Pero al ver la expresión del hombre, algo en su interior le dijo que debía confiar en él. No se preocupe, dijo finalmente. Estoy segura de que encontrará la forma de regresar. Considere esto como una invitación de la casa. El hombre la miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera procesando sus palabras. Luego, con una sonrisa agradecida, asintió. Prometo que volveré. Clara lo observó mientras salía del local, preguntándose si realmente cumpliría su promesa. No sabía que esa decisión aparentemente sencilla cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Horas después, cuando el turno de Clara estaba por terminar, el dueño de la cafetería, don Pablo, apareció con el ceño fruncido. Alguien le había informado lo sucedido, y no estaba nada contento. Clara, ¿es cierto que dejaste que un cliente se fuera sin pagar?, preguntó, su tono severo llenando el pequeño espacio detrás del mostrador. Clara intentó explicarse. Era un hombre que parecía estar en una situación difícil. Estoy segura de que volverá a pagar. Don Pablo negó con la cabeza. No podemos permitirnos actos de caridad, Clara. Tenemos reglas por una razón. Lo siento, pero voy a tener que dejarte ir. El corazón de Clara se hundió. Después de tantos años de dedicación, ser despedida de esa forma la dejó en estado de shock. Intentó explicar que no lo había hecho con mala intención, pero don Pablo no quiso escuchar. En cuestión de minutos, se encontró en la calle, con su delantal aún en la mano, y una sensación de vacío en el pecho. Caminó sin rumbo fijo, tratando de contener las lágrimas. ¿Cómo había pasado todo tan rápido? Una simple decisión, un acto de bondad, le había costado su trabajo. Mientras la noche caía, Clara se sentó en un banco del parque cercano, preguntándose qué haría a continuación. Lo que no sabía era que el hombre al que había ayudado estaba a punto de cambiar su vida de una forma que jamás habría imaginado. Clara pasó la noche en vela, atrapada en una mezcla de tristeza y preocupación. Los pensamientos se agolpaban en su mente mientras intentaba comprender lo que había sucedido. Cada rincón de la pequeña habitación que alquilaba le parecía más frío y solitario de lo habitual. Sin trabajo, las pocas monedas que tenía apenas le alcanzarían para sobrevivir una semana. Al día siguiente, despertó con los ojos hinchados por el llanto. Sabía que debía mantenerse fuerte, pero el peso de la incertidumbre era abrumador. Decidió salir temprano para buscar trabajo, aunque en el fondo no tenía muchas esperanzas. La ciudad estaba llena de personas en busca de una oportunidad, y las puertas no siempre se abrían con facilidad para alguien como ella. Caminó durante horas, recorriendo cada cafetería y restaurante que encontraba. En todas partes la respuesta era la misma. Lo sentimos, pero no estamos contratando en este momento. Con cada negativa, la angustia en su pecho crecía un poco más. El sol ya estaba en lo alto cuando se detuvo en una pequeña plaza para descansar. Se sentó en un banco de madera y dejó escapar un suspiro profundo. Cerró los ojos por un momento, tratando de calmarse, cuando una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Disculpe, ¿es usted la señorita de la cafetería? Clara levantó la vista, y su corazón dio un vuelco al reconocer al hombre del día anterior. Llevaba la misma gorra y chaqueta, pero esta vez su expresión era distinta. Había una mezcla de emoción y urgencia en sus ojos. Gracias a Dios la encontré, dijo el hombre, acercándose rápidamente. He estado buscándola desde esta mañana. Clara lo miró con asombro. ¿Me estaba buscando? El hombre asintió, visiblemente emocionado. Sí, por supuesto. Tenía que encontrarla para agradecerle lo que hizo por mí ayer. Lo que usted no sabía es que mi nombre es Nayib Bukele. Clara parpadeó, procesando lo que acababa de escuchar. Ese nombre le sonaba vagamente familiar, pero no lograba ubicarlo del todo. Soy el presidente de El Salvador, continuó él, con una sonrisa sincera. Ayer estaba en la ciudad de incógnito, tratando de pasar desapercibido. Necesitaba un momento para desconectarme de todo, y su cafetería fue el refugio perfecto. Clara lo miró con incredulidad. ¿El presidente?
Nayib asintió de nuevo. Así es. Lo que usted hizo por mí fue un acto de generosidad que jamás olvidaré. Pudo haberme echado o exigido que pagara, pero en lugar de eso confió en mí. Ese tipo de bondad es cada vez más difícil de encontrar. Clara aún no podía creer lo que estaba escuchando. No hice nada especial, solo pensé que todos merecen una segunda oportunidad. Y es precisamente por eso que estoy aquí, respondió él, con una mirada intensa. Quiero devolverle el favor. Sé que perdió su trabajo por ayudarme, y no puedo permitir que eso quede así. Antes de que Clara pudiera responder, Nayib sacó un sobre del bolsillo de su chaqueta y se lo entregó. Aquí hay una pequeña ayuda para que pueda estabilizarse mientras encuentra su próximo camino. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Al abrirlo, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la cantidad de dinero que contenía. Era mucho más de lo que había ganado en todo un año en la cafetería. No puedo aceptar esto, dijo, aún en shock. Es demasiado. Nayib negó con la cabeza. Considérelo una inversión en alguien que merece todas las oportunidades del mundo. Además, esto no es todo lo que quería ofrecerle. Clara lo miró con curiosidad. ¿A qué se refiere? Tengo una propuesta para usted, explicó él. Estoy trabajando en un proyecto para abrir una serie de cafeterías en El Salvador, lugares que no solo sirvan buen café, sino que también sean espacios de esperanza y oportunidades para quienes lo necesiten. Quiero que usted sea parte de esto. Me gustaría que fuera la gerente general del primer local. Nadie mejor que usted para liderar este proyecto. Clara sintió que el mundo a su alrededor se detenía por un instante. Nunca había imaginado algo así. Era una oportunidad única, pero también un gran desafío. No sé qué decir, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Solo diga que sí, respondió Nayib, con una sonrisa alentadora. No tiene que decidir ahora mismo, pero quiero que sepa que confío plenamente en usted. Piénselo, y si acepta, le garantizo que será el comienzo de algo increíble. Clara asintió lentamente, aún procesando todo lo que había pasado en cuestión de minutos. El hombre al que había ayudado desinteresadamente resultaba ser uno de los líderes más reconocidos de América Latina, y ahora estaba ofreciéndole la oportunidad de su vida. Mientras Nayib se despedía y le dejaba su número de contacto, Clara sintió una oleada de esperanza que hacía tiempo no experimentaba. Tal vez, después de todo, el destino tenía planes mucho más grandes para ella de lo que jamás habría imaginado. Durante el camino de regreso a casa, Clara no dejaba de pensar en la propuesta que acababa de recibir. Todo le parecía un sueño del que en cualquier momento podría despertar. Su mente era un torbellino de emociones, gratitud, nerviosismo y, sobre todo, una mezcla de ilusión y miedo ante lo desconocido. Al llegar a su pequeña habitación, se sentó en la cama con el sobre aún en sus manos. No podía dejar de mirar el dinero, pensando en todo lo que ese gesto representaba. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida le estaba dando una oportunidad real de cambiar su destino. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una nueva determinación. Había pasado toda la noche reflexionando y finalmente había tomado una decisión. Era hora de dar un salto de fe y aceptar el reto que el destino le había puesto delante. Tomó el teléfono y marcó el número que Nayib le había dejado. ¿Presidente Bukele? Soy Clara, dijo, tratando de mantener la calma aunque su corazón latía con fuerza. He pensado mucho en su propuesta y, si aún está en pie, me encantaría aceptarla. Del otro lado de la línea, la voz de Nayib sonó llena de entusiasmo. Por supuesto que está en pie. Me alegra mucho que haya tomado esta decisión. No se arrepentirá. Clara sonrió, sintiendo que una gran carga se aliviaba de sus hombros. Gracias por confiar en mí. Haré todo lo posible para estar a la altura. No tengo ninguna duda de que lo estará, respondió él. Nos vemos mañana para ultimar los detalles. Prepárese, porque esto será el inicio de algo grande. Esa noche, Clara apenas pudo dormir de la emoción. Al día siguiente, se reunió con Nayib en un pequeño pero elegante café de la ciudad. Él llevaba consigo varios documentos y planos del proyecto que le había mencionado. Mientras le explicaba su visión, Clara no podía evitar sentirse inspirada por su pasión y compromiso. Quiero que estas cafeterías sean más que simples lugares para tomar café, explicó Nayib. Quiero que sean refugios para personas que necesitan una segunda oportunidad, tal como usted me la dio a mí. Cada local será un espacio donde las historias de superación se entrelacen con el aroma del mejor café. Clara escuchaba con atención, fascinada por cada detalle. Cuando Nayib terminó de hablar, ella no tuvo dudas. Estaba lista para embarcarse en esa aventura. Los días siguientes fueron una vorágine de actividades. Clara se sumergió de lleno en el proyecto, trabajando codo a codo con el equipo de Bukele. Descubrió talentos que no sabía que tenía, y poco a poco se fue convirtiendo en una líder natural. Supervisaba cada detalle con dedicación, desde la decoración de los locales hasta la selección de los granos de café. Sin embargo, no todo fue fácil. El camino estuvo lleno de desafíos, y hubo momentos en los que Clara se sintió abrumada por la magnitud del proyecto. Pero cada vez que las dudas aparecían, recordaba las palabras de Nayib y la confianza que él había depositado en ella. Eso le daba la fuerza para seguir adelante. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, llegó el gran día. La primera cafetería estaba lista para abrir sus puertas.
El local, ubicado en una céntrica calle de San Salvador, había sido decorado con un estilo acogedor y moderno, lleno de detalles que reflejaban la historia de Clara y la visión de Nayib. Desde temprano, una multitud se congregó frente al local, atraída por la curiosidad y la emoción de ser parte de algo único. Clara, vestida con un sencillo pero elegante uniforme, recibía a cada cliente con una cálida sonrisa. Nayib también estaba presente, observando todo con satisfacción. En un momento se acercó a Clara y le susurró al oído: «Mire a su alrededor, esto es solo el comienzo». Clara miró a la multitud y sintió una oleada de orgullo y gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado su lugar en el mundo. La inauguración fue un éxito rotundo. Las personas no solo venían por el café, sino también por la historia detrás del proyecto. Clara se convirtió en una figura conocida en la comunidad, una inspiración para muchos que buscaban una segunda oportunidad en la vida. Pero lo que Clara no sabía era que el destino aún le tenía preparada una sorpresa aún más grande. Una tarde, mientras revisaba las cuentas del día, una mujer mayor entró en la cafetería y se quedó mirándola fijamente. «¿Puedo ayudarla?», preguntó Clara con una sonrisa amable. La mujer no respondió de inmediato. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras se llevaba una mano al pecho. «Disculpe, usted no me conoce, pero he venido desde muy lejos para encontrarla». Clara frunció el ceño, sorprendida. «¿Buscarme? ¿Por qué?». La mujer dio un paso adelante y tomó las manos de Clara con delicadeza. «Porque tengo algo importante que decirle. Algo que cambiará su vida para siempre». En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Clara sintió que su corazón se detenía por un instante, mientras un sinfín de preguntas se agolpaban en su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secreto guardaba? La respuesta estaba a punto de revelarse, y nada volvería a ser igual. Clara se quedó paralizada mientras la mujer, con los ojos llenos de lágrimas, le apretaba suavemente las manos. Todo a su alrededor pareció desvanecerse por un instante, como si el mundo se hubiera detenido para dar paso a aquel momento tan extraño y profundo. «Por favor, siéntese», le dijo Clara, tratando de ocultar su confusión y curiosidad. Guiando a la mujer hacia una mesa en la esquina, se sentaron mientras Clara esperaba alguna explicación. «¿Cómo puedo ayudarla?». La mujer tomó aire profundamente antes de hablar, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. «Mi nombre es Elena», comenzó, con la voz temblorosa. «Hace muchos años perdí a mi hija, una niña a la que nunca pude encontrar». Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía por qué, pero algo en la voz de Elena le resultaba inquietantemente familiar. «Lo siento mucho». «Debe haber sido muy difícil», respondió, tratando de mostrarse comprensiva. Elena asintió lentamente, sus ojos clavados en Clara, como si buscara algo en su rostro. «Fue lo más doloroso que me ha pasado, pero nunca perdí la esperanza. Siempre supe que algún día la volvería a ver. Y ahora, estoy segura de que ese día ha llegado». Clara abrió los ojos de par en par, sin comprender del todo lo que la mujer quería decir. «¿A qué se refiere?». Elena sacó un viejo medallón del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. «Este medallón pertenecía a mi hija. Se lo puse el día en que nació, y desde entonces nunca se lo quitaba. Por favor, dígame, ¿lo reconoce?». Clara miró el medallón, y su respiración se detuvo. Sus manos temblaban mientras lo tomaba y lo giraba entre sus dedos. Aquella joya era idéntica a la que ella había llevado toda su vida, un recuerdo de su infancia que nunca había sabido de dónde provenía. «Yo tengo uno igual», murmuró, sacando el medallón que colgaba de su cuello. «Lo he tenido desde que tengo memoria, pero nunca supe quién me lo dio». Elena llevó una mano a su boca, incapaz de contener el llanto. «¡Eres tú!», exclamó. «¡Eres mi hija!». El corazón de Clara se aceleró. «¿Cómo puede estar tan segura?», preguntó, aunque en el fondo sentía que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «Te busqué durante años», explicó Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Cuando eras solo una bebé, te separaron de mí. Me dijeron que nunca te volvería a ver, pero me negué a aceptarlo. Contraté a detectives, seguí todas las pistas posibles, hasta que finalmente te encontré aquí». Clara no sabía qué decir. Una parte de ella quería creer en aquella historia, pero otra parte tenía miedo de abrir esa puerta y descubrir que todo era un error. Sin embargo, algo en su interior le decía que Elena estaba diciendo la verdad. «Siempre sentí que faltaba algo en mi vida», confesó Clara, sus ojos llenos de emoción. «Nunca supe quiénes eran mis verdaderos padres, pero si lo que dice es cierto, entonces, eres mi hija», repitió Elena, tomándola de las manos con fuerza. «He venido para llevarte a casa. Quiero que conozcas tu verdadera historia, tu verdadera familia». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Clara. Toda su vida había sido una búsqueda silenciosa de respuestas, y ahora, cuando menos lo esperaba, las respuestas habían llegado a buscarla a ella. «No sé qué decir», murmuró, aún en estado de shock. «No tienes que decir nada», respondió Elena con una sonrisa cálida. «Solo tienes que dejarme estar contigo, recuperar el tiempo perdido, sanar juntas todas las heridas que la vida nos dejó». El abrazo que siguió fue uno de los momentos más emotivos que Clara había vivido. La cafetería, llena de clientes y ruido, desapareció por completo mientras madre e hija se reencontraban después de tantos años.
Pero el destino, una vez más, tenía algo más reservado para Clara. Lo que parecía el final feliz de una historia trágica era solo el comienzo de una nueva etapa llena de desafíos y revelaciones inesperadas. Esa misma noche, Nayib Bukele apareció en la puerta de la cafetería, sorprendido al ver a Clara llorando junto a Elena. ¿Todo está bien?, preguntó preocupado. Clara, aún emocionada, le contó lo que había sucedido. Nayib escuchó en silencio, su rostro reflejando una mezcla de asombro y alegría. Clara, esto es increíble, dijo finalmente. Parece que el destino realmente ha estado trabajando a tu favor. Clara asintió, sintiendo que todo comenzaba a cobrar sentido. Nunca imaginé que encontraría respuestas a tantas preguntas de mi vida. Pero ahora que sé la verdad, estoy lista para lo que venga. Y no estarás sola, le aseguró Nayib, poniéndole una mano en el hombro. Tienes a tu madre, a tu familia, y también me tienes a mí. No te preocupes, voy para allá, respondió Nayib con un tono decidido. En menos de 10 minutos, Nayib llegó a la cafetería. El hombre ya no estaba, pero Clara no podía quitarse de encima la sensación de que algo estaba por suceder. ¿Estás segura de que nunca lo habías visto antes?, preguntó Nayib, mientras revisaba el área. No, nunca, respondió Clara, tratando de recordar algún detalle del hombre. Pero había algo en su mirada, algo que me puso muy incómoda. Nayib asintió, claramente preocupado. Escucha, voy a quedarme contigo esta noche. No quiero que estés sola. Clara no se opuso. Sabía que Nayib solo quería protegerla, y en ese momento lo agradeció más que nunca. Pero en su mente, las preguntas no dejaban de acumularse. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué quería de ella? ¿Y hasta dónde llegarían los Hernández para mantener sus secretos ocultos? Lo que Clara aún no sabía era que aquella noche era solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. Esa noche, Clara no pudo dormir. Aunque Nayib se quedó con ella para asegurarse de que estuviera a salvo, las preguntas y el miedo llenaban su mente. El recuerdo de ese hombre misterioso la perseguía. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? Sentía que todo lo que había descubierto hasta ese momento no era más que la punta del iceberg. Al amanecer, Clara decidió no quedarse de brazos cruzados. Sabía que había llegado el momento de enfrentarse al pasado, de buscar respuestas más allá de las palabras de su madre. Nayib, siempre a su lado, apoyó su decisión. Si quieres seguir con esto, yo te acompañaré hasta el final, le dijo con determinación. Primero, decidieron visitar el lugar donde Elena había trabajado años atrás, la antigua mansión de los Hernández. Aunque la familia ya no vivía allí, el imponente edificio seguía en pie, ahora convertido en una especie de museo privado. Clara y Nayib llegaron con el corazón acelerado, sintiendo que cada paso los llevaba más cerca de la verdad. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Nayib, viendo la expresión tensa de Clara. Sí, no pienso volver atrás, respondió ella con firmeza. Dentro del museo, caminaron por los pasillos llenos de cuadros antiguos y muebles de época, hasta llegar a una sala cerrada al público. Clara sintió un escalofrío al reconocer el lugar por las descripciones de su madre. Aquí fue donde ella descubrió los documentos, susurró. Justo cuando estaban a punto de salir, una mujer mayor se les acercó. ¿Buscan algo en especial?, preguntó con amabilidad, aunque en su mirada había una mezcla de curiosidad y desconfianza. No, solo estábamos recorriendo el lugar, respondió Nayib rápidamente, intentando disimular. Pero la mujer no parecía convencida. Ustedes no son turistas comunes, ¿verdad? Hay algo familiar en ti, dijo, dirigiéndose a Clara. ¿Cómo te llamas? Clara dudó por un momento antes de responder. Clara. Clara Morales. La mujer abrió los ojos con sorpresa. ¿Morales? ¿Eres hija de Elena Morales? Clara asintió, sorprendida de que la mujer conociera a su madre. ¿La conocía? Claro que sí. Yo trabajé aquí durante muchos años, y recuerdo perfectamente lo que le ocurrió a tu madre. La admiraba mucho, hasta el día en que desapareció de repente. ¿Sabe por qué tuvo que irse?, preguntó Clara, sintiendo que estaba a punto de descubrir algo importante. La mujer miró a su alrededor antes de hablar en voz baja. Ven conmigo. Esto no es algo que podamos discutir aquí. Los condujo a una pequeña habitación al fondo del museo. Cerró la puerta con llave y se sentó frente a ellos. Tu madre fue una mujer valiente. Descubrió cosas terribles sobre esta familia. Sabía que su vida estaba en peligro, pero no se detuvo. Siempre decía que quería protegerte a toda costa. Clara se inclinó hacia adelante, ansiosa por saber más. ¿Qué fue exactamente lo que descubrió? Documentos que implicaban a los Hernández en una red de corrupción y tráfico de influencias, explicó la mujer. Eran intocables en ese entonces, pero tu madre tuvo el coraje de enfrentarlos. Eso, por supuesto, la puso en su lista negra. Nayib la miró con preocupación. ¿Y cree que ellos podrían estar vigilando a Clara ahora? La mujer asintió lentamente. No me extrañaría. Esta familia tiene ojos en todas partes. Si saben que estás aquí, probablemente ya estén al tanto. Clara sintió un nudo en el estómago. Las piezas comenzaban a encajar, pero también sabía que estaban en peligro. ¿Qué puedo hacer para detener esto? No quiero seguir viviendo con miedo. La mujer suspiró. Tienes que contar tu historia al mundo. Eso es lo único que puede protegerte. Si la verdad sale a la luz, ellos no podrán hacerte nada.
pero debes tener cuidado. Clara y Nayib se miraron, comprendiendo la gravedad de la situación. No había vuelta atrás. Era hora de enfrentarse a la verdad y revelar todo lo que sabían. De regreso a casa, Clara comenzó a redactar un comunicado con la ayuda de Nayib. Sabían que sería arriesgado, pero también era su única oportunidad de detener a los Hernández. Al día siguiente, el comunicado fue publicado en todas las redes sociales. Clara relató su historia con lujo de detalles, revelando todo lo que su madre había descubierto y cómo habían sido perseguidas durante años. El impacto fue inmediato. La noticia se viralizó en cuestión de horas, generando una ola de indignación. Los medios de comunicación comenzaron a investigar el pasado de los Hernández, mientras miles de personas apoyaban a Clara y a su madre con mensajes de solidaridad. Una semana después, la vida de Clara dio un giro inesperado. Una llamada telefónica cambió todo. Clara, soy Laura Díaz, periodista de investigación. Quiero reunirme contigo para hacer pública esta historia en televisión nacional. La gente debe saber lo que has vivido. Clara aceptó, sabiendo que ya no estaba sola en esta lucha. La entrevista fue un éxito rotundo. Durante la emisión, Clara y Elena pudieron contar su historia completa, emocionando a millones de personas que las veían desde sus hogares. Al final del programa, algo increíble ocurrió. Nayib, que había estado a su lado durante todo el proceso, se arrodilló frente a las cámaras. Clara, has demostrado ser una mujer increíblemente fuerte y valiente. No solo luchaste por la verdad, sino también por el amor y la justicia. No puedo imaginar mi vida sin ti. ¿Quieres casarte conmigo? Clara se llevó las manos al rostro, sorprendida y emocionada. Sí, por supuesto que sí, respondió entre lágrimas. El público estalló en aplausos, y las redes sociales enloquecieron con la noticia. La historia de Clara no solo había desenmascarado una oscura red de corrupción, sino que también se había convertido en un símbolo de amor, valentía y esperanza. Desde ese día, Clara y Nayib comenzaron una nueva etapa juntos, rodeados de amor y el apoyo de miles de personas. Y aunque el camino había sido difícil, Clara sabía que finalmente había encontrado la paz que tanto había buscado. Había aprendido que, a pesar de las adversidades, siempre había una oportunidad para empezar de nuevo.